Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia en nuestra vida, Señor. Permite que este mensaje llegue a feliz término, Señor, que me edifique a mí y a muchas otras personas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, para tu gloria, honra, honor y alabanza. En el nombre de Cristo Jesús te orado, papá. Amén y amén. Mis amados, el tema que traigo hoy es el Salmo 49 y Mateo 5:3, que dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces aquí cuando el Señor nos habla de pobres en espíritu, no está hablando de pobreza espiritual, es muy diferente. O sea, lo que el Señor está diciendo con pobres en espíritu, o como lo entiendo yo, es aquellos que dependen de Él, ¿cierto? Porque dice, los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es aquellos que no buscan nada, ninguna riqueza en la tierra. Los pobres en espíritu son aquellos que no tienen su riqueza en lo terrenal, sino en lo celestial. Esos son los pobres en espíritu, aquellos que están para los cuales el reino les pertenece, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, son aquellas personas que no están interesadas en las riquezas de este mundo, sino que están pensando en las cosas de Dios. Esos son los pobres en espíritu. O sea, son realmente los ricos espirituales, pero son pobres en espíritu en el sentido de que ellos están buscando algo mayor, algo más, que no se aferran a esta tierra, sino que tienen algo mayor de que ser llenados, que es de Dios. Entonces vamos a leer el Salmo 49. A director de los hijos de Coré, salmo. Oí esto todos los pueblos, presta oídos todos los habitantes del orbe. Ese orbe es del mundo, ¿cierto? Tanto hijos del hombre como hijos del varón. Aún al rico y el pobre. Entonces están hablando aquí, cuando dice rico y el pobre, están hablando del que es el esclavo, del que es el libre, ¿cierto? Del rico, del pobre. Mi boca hablará sabidurías y meditación mi corazón de cosas sensatas. Inclinaré a proverbio mi oído, expondré con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de desdicha? Iniquidad de los que me engañan me rodea. O sea, ¿por qué temer al hombre, cierto? Los que confían en su fortuna y en la multitud de sus riquezas se jactan. Mira, entonces aquí hay una confianza. Entonces, ¿cuáles son los que no son? Los que son pobres en espíritu son aquellos que no se jactan en riquezas materiales. No, al hermano no en modo alguno podrá redimir un hombre, ni dar a Dios rescate de él. O sea, está hablando que el dinero nunca podrá salvar a nadie, ni siquiera a uno mismo. Estamos hablando salvación del alma, ¿cierto? Una salvación eterna. Pues es muy costosa la redención del alma de ellos. Y hay que dejarlo para siempre. O sea, es muy costoso. Sabemos que la sangre de Cristo. Solamente Dios pudo pagar el precio para redimirnos. Y para que viva aún a perpetuidad, no vea la fosa. O sea, el hombre no podrá vivir eternamente en esta tierra. Porque ve que sabios mueren, aún el insensato y el necio perecen y dejan para otros su fortuna. Su íntimo pensamiento, que sus casas para siempre, sus moradas por generación en generación, han llamado por sus nombres a tierras. O sea, la gente le pone nombres a las tierras, pero eso no va a permanecer porque esta tierra será destruida, ¿cierto? Mas hombre en su esplendor no permanece, se asemeja a bestias que perecen. Es decir, el hombre y la bestia igual son, los hombres y los animales igual son en cuanto que todos mueren. Entonces, ¿para qué tanto afán? ¿Para qué tanto orgullo? Este camino de los insensatos para sí y de los que después de ellos con sus bocas aprueban. Cual ovejas a Seol están destinados. Muerte será su pastor y gobernará sobre ellos los rectos. A mañana y su fortuna para que la consuma el Seol. Lejos de la habitación suya. Entonces aquí nos está hablando también de que algo bien bonito que el Señor nos dice, que los rectos gobiernan la tierra,
los rectos gobiernan sobre el hombre insensato. ¿Cierto? ¿Qué es ese gobierno? Es que al final de los tiempos, cuando Dios nos resucite a todos, aquellos que realmente siguen a Dios, siguen a Jesús y son pobres de espíritu, pobres en espíritu, que son los que heredan el reino, de ellos el reino de los cielos, ellos tienen autoridad para decirle a aquellas personas que no actuaron conforme a lo que Dios le demandó, y es decir, no escucharon al Hijo de Dios, que es Jesucristo, a esas personas van a ser apartadas de Dios para siempre en el lago de fuego. Y estas personas y las personas que creen en el Señor van a gobernar sobre ellos, porque les van a decir, ustedes merecen eso. O sea, no solamente Dios que va a decir, ustedes merecen eso, sino que también nosotros diremos, los que creemos en el Señor, ustedes merecen ese lugar, así sean nuestros propios familiares, ¿cierto? Así sea nuestro hijo que lo queremos tanto, no importa quién sea. Por eso en esta tierra oramos, predicamos, para que ellos también vengan al arrepentimiento, porque el arrepentimiento Dios lo ha dado para todos, ¿cierto? Dios a todos los llama al arrepentimiento. Pero si el hombre se aleja de Dios, escuchando la voz de Dios, endurece su corazón y no viene a Dios, pues lo único que le queda es la condenación. O sea, la condenación no la da Dios, la condenación la busca el propio hombre. Porque Dios no envió condenación al mundo, el Dios envió su salvación, que es su Hijo Jesucristo. Pero Dios redimirá mi alma de mano del Seol, porque me recibirá, será. O sea, esto está hablando de Cristo, de nosotros, que todos seremos redimidos, porque nosotros no veremos muerte, es decir, no veremos, aunque morimos, ¿cierto? Morimos biológicamente, no morimos nunca delante de Dios, siempre delante de Dios estaremos vivos, y Él nos resucitará también nuestros cuerpos si llegamos a morir, como resucitó a su Hijo Jesucristo. Pero en cambio los malvados resucitarán, pero para una muerte de condenación, resucitarán a un cuerpo incorruptible, un cuerpo corrupto. No temas cuando se enriquece un hombre, cuando aumenta gloria de su casa. Esto está tocando mucho el tema eso de la riqueza material, porque no en su muerte se llevará cosa alguna, no descenderá tras él su gloria. O sea, Dios nos está llamando a la sensatez, a no pegarnos de las riquezas, porque hay algo que compite con buscar a Dios y son las riquezas. Tanto afán de la gente por trabajar es en busca de dinero, ¿cierto? Entonces, tanto afán por tantas cosas de esta tierra es busca de gloria terrenal, pero el Señor no quiere que busquemos esa gloria, porque esa gloria es perecedera, sino que lo busquemos a Él. Aunque su alma durante su vida bendijo y te alabaran cuando hagas que vaya bien para ti. Irá generación de sus padres, para siempre no verán luz. O sea, aunque lo alaben en esta tierra, pues igual va a morir, dice el Señor. Hombre en más honor no entiende, se asemeja a las bestias que perecen. Entonces vamos a leerlo en la traducción de la Biblia textual, cuarta edición. Salmo 49. Al director de coro, Salmo de los hijos de Coré. Oí esto, pueblos todos, escuchad, habitantes del mundo, los de humilde condición, los encumbrados, ricos y pobres juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y la meditación de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, y con el arpa propondré mi enigma. ¿Por qué he de temer los días aciagos, cuando me rodea la perversidad de mis opresores, que confían en las riquezas y que se glorían en sus fortunas inmensas? Ninguno de ellos podrá en modo alguno redimir al hermano, ni pagar a Elohim su rescate, porque la redención de su alma es de tan alto precio que no se logrará. Para que viva eternamente y jamás vea corrupción, porque verá que hasta los sabios mueren, lo mismo que perece el ignorante y el necio, y dejan a otros su riqueza. Su íntima aspiración es que sus casas serán eternas, sus moradas de generación en generación, y a sus tierras han puesto sus nombres. Pero el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Este camino suyo es necedad, con todos sus seguidores se complacen en sus dichos. Selah. Destinados cual rebaño al Seol, la muerte será su pastor. Descienden al sepulcro, su figura se desvanece y el Seol es su morada. Pero Elohim redimirá mi alma de la mano del Seol, porque me llevará consigo. Selah. No te turbes cuando alguno se enriquece, cuando aumenta la gloria de su casa.
porque nada llevará en su muerte ni descenderá tras él su gloria, aunque su propia alma lo bendiga mientras vive y sea alabado porque prospera, se irá a la generación de sus mayores y no verá más la luz. El hombre que vive con honores y no entiende esto es semejante a las bestias que perecen. Entonces, Dios nos está haciendo una invitación a que realmente seamos pobres en espíritu, que no seamos apegados a las riquezas, porque todo lo que es en esta tierra, todo eso pasará, mis amados, todo dejará de ser, todo esto acabará. Y el Señor dice, si usted no entiende eso, que eso se va a acabar, usted es igual a un animal, dice el Señor. Usted es igual a un animal, o sea, no se diferencia en nada un animal. O sea, no estamos en esta tierra para glorias terrenales. Estamos en esta tierra, mis amados, para que alcancemos aquello que permanece para siempre y es el reino de Dios. ¿Cierto? El reino de los cielos permanece para siempre. El reino terrenal va a dejar de existir, el reino de este mundo va a dejar de existir un día, pero el reino de los cielos permanece para siempre y Dios nos está llamando a ese reino a todos, que lo busquemos, que todo aquello que nos aleje de él lo dejemos a un lado, que no seamos tan afanados por las cosas terrenales, que no tienen sentido, ni por tener gloria, tener fama, tener tantas cosas que lo alaben en esta tierra, porque eso al final va a cesar, va a terminar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Concede que cada persona que oye esta palabra, Señor, este mensaje quede en sus corazones, Señor, y es que busquen realmente el reino de Dios y tu justicia, Señor. Y esa justicia es tu Hijo, Señor. Que se apoderen, Señor amado, de esa promesa que es tu Hijo, Señor. Que clamen por esa promesa, que busquen a tu Hijo Jesucristo, porque solo en Él está la vida eterna y Él es la verdadera riqueza para nosotros. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz día.